mucha apostasía y de mucho falso amor. Dios es amor. ¿Cuántos decimos amén? Dios es amor, pero el amor no es Dios. ¿Me entendieron lo que les dije? Dios es amor, porque es su naturaleza, pero el amor no es Dios. ¿Me entienden eso? O sea, es una de las virtudes de Dios. Es uno de sus atributos divinos. Pero Dios trasciende todo. Les digo esto, ya les voy a explicar por qué. Quiero que abra su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Hermanos, nosotros servimos a un Dios tan grande que en la eternidad no vamos a alcanzar a conocerlo porque Él es infinito. Él no tiene fin, no tiene principio, ni tiene fin. Vamos a leer lo que dice Juan. ¿Lo tiene? ¿Puede decir amén? ¿Lo tiene? Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Estas son palabras de Cristo. Si usted va más tarde o después y lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta de que el Señor está hablando con respecto a la salvación con la samaritana. La samaritana le está hablando con respecto a que ella, el pueblo de ella y los judíos tienen diferencias en sus creencias. Dicen ustedes, los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén, nosotros decimos que es aquí, en aquel monte, pero el Señor le dice que viene el tiempo en que no habrá realmente ninguna diferencia, ni lo hay, le dice ahí mismo, porque ustedes hablan de esas cosas porque ustedes adoran a lo que no conocen, pero la salvación viene de los judíos. Esta es una afirmación poderosa, porque el pueblo judío, hermano, fue creado por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted sabe que Dios hizo a Adán y Adán no era judío. Es más, en el capítulo 12 de Génesis vemos a un hombre llamado Abraham que era de Ur de los Caldeos. O sea que él vivía en la tierra de Sinar, en la tierra donde está Babilonia, era parte de ese pueblo, era parte de Ur era un lugar donde abundaban los hechiceros, abundaban los espiritistas, y de ahí lo llamó el Señor y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, que te mostraré una tierra que has de heredar tú y tus descendientes. Todos conocemos que de Abraham, de los lomos de Abraham, Dios sacó a Jacob, y de Jacob sacó al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel es creación de Dios. Pero ¿por qué razón el Señor escogió a Abraham? ¿Porque era el mejor? No. Ya le dije de dónde lo sacó. Ahora, después, si usted lee la Biblia y comienza a ver cuáles eran las características de los hijos de Jacob, no eran las mejores. Es más, él tuvo 12 hijos y tuvo un hijo que se llamaba Judá. Y Judá no era el mejor de sus hijos. Usted sabe que cuando vendieron a José, la idea magnífica de venderlo fue de Judá. Imagínense qué hermanito, ¿eh? Dijo: vendámoslo por 20 monedas de plata. Y lo vendieron. Luego, si usted lee la vida de Judá, vivió una vida de fracasos fuertes. Es más, dice que 2 de sus hijos Dios los mató porque eran malos. Luego, como la nuera se quedó viuda
y en ese tiempo había una costumbre de que cuando alguien se quedaba viuda, ella tenía que estar con el hermano, por lo menos para que él engendrara un hijo y le diera descendencia al difunto. Pero bueno, Judá, hermano, su hijo estaba pequeño y le dijo que se esperara, bueno, etcétera. Usted mejor vaya y léalo. Pero resultó que cuando ese muchacho creció, Judá se hizo el loco, como dice, el disimulado. Y como esta mujer había esperado un tiempo, esta mujer se llama Tamar. Dice que se disfrazó de una ramera, le salió al camino y luego entonces Judá fue y durmió con ella sin saber que era su nuera. O sea que le estoy contando de que Dios no ha escogido lo mejor. Por eso la Biblia dice que Él vino a escoger lo vil y lo menospreciado de este mundo, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando el Señor afirma que la salvación viene de los judíos, y oiga bien, judíos viene de Judá. Amén. ¿Y qué le acabo de decir de Judá? No era el mejor de sus hermanos. Y Dios en su misericordia escogió nacer de la tribu de Judá. Y en el Apocalipsis, cuando vemos al Señor Jesucristo, a Él se le llama el león de la tribu de Judá. Usted va a Mateo capítulo 1 y ve la genealogía del Señor Jesucristo, va a ver dos personajes que no eran los más, tal vez en la opinión del hombre, los más adecuados de estar ahí. Una de ellas era Tamar, le acabo de hablar de Tamar, la nuera de Judá. Y la otra que está en la genealogía de Jesús es Rahab, que era una prostituta que vivía en Jericó. Y de ellas, de estas dos mujeres que yo le acabo de hablar, y de otros varones que están ahí en la Biblia, de ahí viene la línea del Mesías. Entonces, cuando el Señor le dice a la samaritana que la salvación viene de los judíos, no lo está diciendo como porque el pueblo de Israel sea lo mejor, sino que por gracia de Él escogió a ese pueblo para Él nacer allí, para Él ser judío, porque Jesucristo es la salvación. Fuera de Cristo no hay Salvador. Y ese es el problema que ahora estamos viviendo en estos días. Le digo un problema porque la gente se ha hecho un falso Dios. Oiga lo que le estoy diciendo, póngame atención. La gente cristiana, muchos de ellos, y muchos que han apostatado de la fe, se han hecho falsos dioses. Uno de ellos es el Dios amor. Y en el nombre del amor aceptan lo que sea. Fíjense que la palabra de Dios es muy clara. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no hay otro camino, no hay veredas. Hay dichos que dicen: sí, todos los caminos llevan a Roma. Sí, pero en Roma lo que está es el Vaticano. Pero el Jesucristo lo que dijo es: yo soy el camino aquí al cielo, no a Roma. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando la gente comienza a hablar del falso Dios, que es el Dios del amor, ellos comienzan a hablar del Dios de la tolerancia. Ellos dicen: no, pero la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros. La Biblia dice que hay que ser pacientes, que hay que ser amorosos. Sí, pero también la Biblia dice, por el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dice: si hay alguno entre ustedes que dice que es cristiano, que predica, que ama al Señor, pero es ladrón, pero es fornicario, pero es idólatra, con ese ni coman.
Eso dice el apóstol Pablo, con ese ni coman. Ahora, con eso no les estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, que si el vecino que no conoce al Señor es un idólatra, es un ladrón, es lo que sea, no es que lo van a hacer a un lado, no, salúdenlo, evangelícenlo, preséntenle a Cristo, tal vez acepta a Cristo y se salva, ¿verdad? Pero hay personajes que han entrado a la iglesia y están metiendo de todo están metiendo a la iglesia, meten, ¿cómo le puedes? Religiones extrañas, oran con quien sea, y eso va en contra de la palabra. Es más, han habido personajes muy famosos que van a programas de televisión o entrevistas donde los oyen millones de personas y han llegado a decir de que todos son hijos de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. Dicen, no, todos los hombres son hijos de Dios. Todos los hombres forman el cuerpo de Cristo. Sean cristianos, sean lo que sean, no importa que practiquen la religión que practiquen, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, y eso no es verdad. Ahora, quiero que veamos Romanos capítulo 10, porque ahí está lo que yo quiero hablarle. No vamos a ir conforme a los sentimientos del hombre, no vamos a ir conforme a lo que el hombre define como amor, sino que debemos de ir conforme a lo que la Biblia define como amor, y debemos de ir conforme a lo que la Biblia nos dice acerca de la salvación. Entonces veamos Romanos 18, dice así. ¿Mas qué dice? Pregunta. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios, el Padre, le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Paremos ahí. Entonces, ¿cómo es que muchos dicen, tú puedes ser budista y confiesas lo que quieras, tú puedes ser musulmán y confiesas que Alá es Dios y serás salvo? ¿Cómo podemos nosotros aceptar eso si la Biblia nos dice otra cosa? ¿Qué dice ahí? Que si confiesas, ¿con qué? Con tu boca. Que lo confiesas a Jesús como por Señor y crees con todo tu corazón que el Padre lo resucitó de entre los muertos, entonces ¿qué dice? Será salvo. Entonces hay requisitos para ser salvo, ¿no? Hay requisitos. Pero hay gente que en el nombre del amor dicen, no, ¿cómo va a ser posible? ¿Usted cree, en qué cree usted? En San Caralampio, venga para acá, no se preocupe. ¿Y usted en quién cree? En San Judas, venga para acá. Y imagínense hasta en la Santa Muerte. En México es muy famoso eso. Imagínense, vengan para acá, cada quien ore, todos los caminos llevan a Dios. Hay que tener amor para todos. En el nombre de un amor falso, hacen una unidad falsa y contradicen la palabra. Y eso está de moda hoy. Está de moda. Hay predicadores muy famosos que cuando les hacen la pregunta de que si los que no son cristianos van a llegar al cielo, dicen, no, todos algún día vamos a llegar a Dios. Ya ni mencionan a Jesús. Y ahí dice que por medio de Jesús viene la salvación, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? La salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y la salvación soy yo. Eso le está diciendo. Sin Jesús no hay salvación.
Entonces, hay un engaño tan grande, hermano, que es infernal. Ese engaño es infernal. Es un engaño del diablo, que el Señor nos reprenda. Porque dice que el diablo se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Entonces él no le va a salir a la gente feo, hermano, así como lo dibujan, ¿verdad? Con cachos y con cola. No, no le va a salir así. Les va a salir disfrazado de ángel de luz para seducirlos, para engañarlos y para llevarlos al infierno. Porque él no vino para otra cosa, sino que para robar, para matar y para destruir. Y la Biblia dice que él es cruel. La Biblia dice que Satanás jamás le abrió la puerta a sus presos, nunca. Él es cruel. Él no tiene ni pizca de amor, ni de compasión, ni misericordia para nadie. Entonces, él mientras engaña, engaña multitudes, porque él sabe que si los logra engañar, nos va a llevar a una eternidad con él. Sin Dios, sin esperanza, nos va a llevar al infierno. La Biblia, esa es otra cosa. Ahora el Evangelio de Dios no habla del infierno. Ahora los predicadores solo hablan de prosperidad, de dinero. Solo le hablan a la gente que son campeones. Solo le hablan a la gente que son capaces, que vivan felices, que sonrían, que Dios es amor. Pero jamás les hablan del infierno. Y si hubo un predicador en la Biblia que habló del infierno más que todos, fue Jesús. Jesús habló que el infierno, hermano, es un lugar de tormento. No hay descanso día y noche. Y habló que en el infierno hay un gusano que no muere. Pero hoy los predicadores, no le hable a la gente de eso, no sea grosero. Pero si Jesucristo habló del infierno. ¿Pero por qué Jesucristo habló del infierno? Porque Jesucristo dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él vino para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida eterna. Entonces, el que no cree en Jesús no es salvo. Aunque sea el religioso más religioso entre los religiosos, aunque sea el hombre más bueno del mundo, el apóstol Pablo dijo: si yo diera todos mis bienes a los hombres y aún diera mi cuerpo para ser quemado en la hoguera, pero no tengo amor. ¿A qué amor se refería? Al verdadero amor de Dios. En otras palabras, pero si no tengo a Cristo en mi corazón, si no tengo el verdadero amor que es Dios en mi corazón, de nada sirve. Entonces nadie va a llegar al cielo por ser bueno. Nadie se va a salvar por haber dado dinero a caridades. Nadie va a llegar al cielo por haber, hermano, visitado todo el mundo y haber dado dinero para que los niños se alimenten y los niños que están enfermos los traten bien en los hospitales. Eso es una buena obra. Y si alguien que tiene a Cristo en su corazón hace eso, es maravilloso. Pero si alguien que no tiene a Cristo hace eso, va a beneficiar a muchos. La gente lo va a amar, lo van a querer, lo van a afamar. Pero el Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre si se gana todo el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué le sirvió? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que hacer obras es bueno, porque Santiago lo dijo. El apóstol Santiago dijo: si tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces la fe tiene que ir con obras, pero no está hablando de obras de caridad primero, sino que está hablando obras de las que el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos
los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Primero, que den frutos que son nacidos de nuevo. Alguien que es nacido de nuevo, dice la Biblia, dice el apóstol Juan, no peca. Entonces, cuando dice que no peca, no es que no falla, porque la Biblia dice, 7 veces caerá el justo, salvo, y de ahí lo levantará el Señor. Pero cuando dice no peca, es porque no se deleita en el pecado, ni planea el pecado, ni vive en el pecado, sino que el pecado lo puede alcanzar, pero él no es, ese es su lugar. Amén. Estamos comprendiendo bien lo que estamos hablando. Entonces, llegamos a la conclusión que si alguien no declara por fe que Jesús es el Señor, no es salvo, aunque vaya a la iglesia todos los días. Entonces, la importancia es que nosotros comprendamos que debemos de predicar. Porque fíjese que hubieron hombres en la Biblia como Pablo, que ellos dieron su vida por predicar. Usted no va a creer que Pablo andaba de pueblo en hotel de 5 estrellas. Pablo entraba a un lugar, lo apedreaban, lo azotaban, lo metían preso, y él seguía predicando, y él seguía predicando. Él dijo que había dejado todas sus posiciones intelectuales de libros y todo lo que él tenía, porque sabe que Pablo era un rabino. O sea que Pablo en Israel era muy respetado. Es más, Pablo en Israel, él mismo se lo dice a los corintios, yo le dijo, soy fariseo de fariseos. O sea que tenía una posición muy alta, pero dejó todo eso. Dijo, por la excelencia de llegar a conocer a Cristo en su resurrección. O sea, él dio su vida por la predicación del evangelio. Entonces, ¿cómo es posible que van a venir a decir muchas personas, cuando las personas dicen que lo único que necesita la persona es creer en algo, no importa en qué, y que algún día va a llegar al cielo, están negando la efectividad de la predicación? Porque entonces, ¿para qué predicó Pablo? Pues si cualquiera puede creer en lo que le da la gana y va a llegar al cielo, ¿para qué predicó Pablo? ¿Para qué dio su vida predicando? ¿Para qué murió Pedro crucificado de cabeza? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de realmente creer lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice. Por eso es que yo le estoy presentando aquí Romanos 10. ¿Qué dice Romanos 10? Que el que cree, confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es su Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, ese es salvo. El que no, no. Entonces, sigamos la lectura. Porque con el corazón, ¿qué dice? Se cree. ¿Para qué? Para justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Esa es la justicia, esa es la verdadera justicia. Porque Él, siendo inocente, murió por nosotros que somos pecadores. Entonces Él mostró la justicia. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En la Biblia yo encuentro 2 discípulos secretos de Jesús. Yo se los he mencionado ya. Y usted sabe que el primer discípulo secreto que el Señor tuvo se llama Nicodemo. Y en Juan capítulo 3, Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, porque si no, no verás tan siquiera el reino de Dios. ¿Y qué sucedió? Obviamente nació de nuevo, ya le voy a decir por qué. Luego hay otro discípulo secreto que se llama José de Arimatea. Ellos no andaban
como andaba Pedro, como andaba Juan, como andaba Jacob, como andaba Felipe con Jesús. Ellos estaban tras la cortina, pero creían. ¿Sabe cómo creían ellos? Con el corazón, pero no lo habían confesado con la boca. Pero ahí dice que son dos acciones, ¿no? Se cree con el corazón y se confiesa, ¿cómo? Con la boca. ¿Para qué? ¿Para qué se confiesa con la boca? Para salvación. Entonces son dos pasos para ser salvo. Pero ellos habían llegado a creer nada más aquí y estaban calladitos y seguían a Jesús de noche. ¿Cómo se reunía Nicodemo con el Señor? ¿Cómo lo buscaba? De noche. ¿Para qué lo buscaba de noche? Para que no lo vieran. Decía, porque si Caifás me ve, que me ve con Jesús, me van a echar, me van a quitar el chance. Yo soy un hombre de mucha reputación, soy el maestro de Israel, y si el sumo sacerdote me ve con Jesús, me van a quitar del puesto. Tenía miedo. Pero el Señor Jesús define a todos. Diga conmigo, el Señor Jesús define a todos. ¿Sabe dónde los definió? ¿Sabe dónde los definió? En la cruz. Porque ahí Él estaba agonizando, muriendo por todos nosotros y muriendo también por ellos dos. Entonces, cuando el Señor murió, que era un viernes, los judíos, usted sabe que no podían hacer nada el sábado, según la ley de Moisés. Y como los dos eran judíos, entonces vino José de Arimatea y salió atrás de la cortina, creyendo con el corazón, y lo fue a confesar con la boca. ¿Sabe delante de quién lo fue a confesar? De Pilato. Porque le dijo, Pilato, dame el cuerpo. Entonces Pilato, cuando lo vio, lo conocía. Si era un hombre de mucha influencia, era un hombre riquísimo. Seguramente que José de Arimatea se sentaba en la mesa de Pilato en las reuniones sociales que tenían. Seguramente eran amigos, pero nunca le había hablado de Jesús. Pero Jesús lo definió. Y salió José de Arimatea y le dijo, mira amigo, dame el cuerpo del maestro. Lo confesó con su boca. Entonces, al ver eso, se unió también Nicodemo. Y los dos juntos, Nicodemo y José de Arimatea, bajaron el cuerpo de Jesús, lo ungieron con perfumes carísimos, lo envolvieron como era la costumbre, y dice que para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta, que Jesús iba a ser sepultado entre los ricos. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los que lo querían seguir? ¿Y ustedes me quieren seguir a mí? Sí, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús no era rico, pero José de Arimatea sí. Entonces José de Arimatea mandó a hacer, me imagino para su familia, una tumba que era hecha con cincel. Eso solo los ricos lo podían hacer. ¿Sabe? Estaba sepultado en una roca, pues. Agarraban una roca y decía, eso quiero que sea mi tumba. Y contrataban a alguien, quizá le pagaban por hora o saber cómo, hermano. Pero con un cincel abría un hoyo para hacer una tumba en la roca. Y al Señor lo sepultaron en un lugar así. Seguramente la Biblia lo dice, que era de José de Arimatea el asunto este, para que el Señor fuera sepultado entre los ricos. Entonces salieron los dos, tanto Nicodemo como José de Arimatea, a confesar a Jesús con la boca. Entonces eso afirma lo que el Espíritu Santo dijo por medio de Pablo aquí, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso el apóstol Pablo dijo,
Yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Es poder de Dios el Evangelio. Y digo, cualquiera que se avergüence de Cristo y no lo confiese delante de los hombres, dice el Padre que está allá arriba, ¿verdad? También lo negará delante de sus santos ángeles a esa persona que se avergüence de Cristo aquí. Entonces sí es necesario. Yo quiero dejar sentado un punto y voy a ir terminando, porque creo que este es el mensaje que el Señor quería que yo diera, y solo un pedazo. Pero le voy a decir algo. ¿Cómo es posible que muchas religiones, sean hindúes, los budistas, los musulmanes y el montón de religiones que hay, entre ellos los testigos de Jehová, si usted les pregunta, ¿ustedes creen que Jesús es Dios?, le van a decir que no. Pero si les dice, pero ¿quién es Jesús para usted?, le van a decir, un buen hombre, un profeta, un hombre que ejemplar como él no hay otro. Como hombre le van a decir, hasta ahí, como hombre. Entonces, ¿cómo es posible que digan eso? Que digan que es un buen profeta y que fue un hombre justo. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él le dijo a los judíos, yo soy el Mesías. Y decir en Israel, yo soy el Mesías, les está diciendo, yo soy el que soy. Y no le creyeron. Entonces, si ellos dicen que él es un profeta, un buen hombre, pero no le creen a lo que él dijo, le están diciendo mentiroso. Entonces le diría yo, si usted dice que es un profeta, le está diciendo que Jesús es un profeta mentiroso. Si usted dice que Jesús es un buen hombre, pero mentiroso. Entonces, con Jesús hay que ser definido. ¿O crees o no? O sea, Él es el punto de la definición. Por eso, cuando se menciona el nombre de Jesús es controversial. Pero por eso nosotros hemos creído en Él. ¿Cuántos hemos creído en Él? Para justicia, ¿verdad? Y con nuestra boca confesamos y hemos confesado para salvación. Entonces, hermano, fuera de Jesús no hay salvación. Y el que no confiesa al Señor de esta forma, no importa de qué religión sea, no es salvo. Así de sencillo. No importa su religión. Si no reconoce a Jesús de esta forma, está perdido. Y yo sé que esto le ofende a mucha gente, porque la modalidad hoy es, hay hermanos, hay que ser tolerantes. No, pues yo no estoy siendo intolerante, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Realmente gente de fe. Y tenemos que ir a predicar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay mucha gente allá afuera que no sabe esto. No lo sabe. Ellos creen en un Dios a que le pueden poner una velita y una oracioncita y se acabó, como estudiábamos en la escuela bíblica, que tienen a Dios como un diosito, ¿verdad? Como un teddy bear le pusimos ahí. Tienen una idea de Dios equivocada. Pero ¿cómo van ellos a hacer para creer? Hay que predicar. Ahora vamos a leer lo que dice el versículo 10 al 13. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción. Mire ahí la afirmación de Pablo, que era judío. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos.
O sea, la salvación viene de los judíos, amén. Pero después de eso, Dios dice, para mí no hay diferencia entre judíos o griegos. Se está refiriendo entre judíos o gentiles. Dice, abundando en riquezas para todos los que lee. ¿Para quién abunda en riquezas el Señor? Ah, bueno, paremos ahí. Entonces, si alguien no le invoca, no es salvo. Porque la Biblia dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero si alguien que cree en Buda no le invoca al Señor, ¿será que irá a ser salvo? Según la palabra, pues. No. Pero si un budista le invoca al Señor y le dice, sálvame, ¿puede ser salvo? Claro que sí, según la palabra, sí. Pongámoslo de este modo, si un evangélico invoca el nombre del Señor, ¿será salvo? Y si no, no. Es que aquí no estamos hablando de religión. Pero el que es nacido de nuevo tiene que dar frutos. Sigamos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Firma el Espíritu Santo. Porque esas son palabras del Espíritu Santo a Pablo, reveladas al apóstol Pablo. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Alguno de sus nombres? ¿Cómo se llama él? Alguien ayúdeme. El Consolador, el Consejero. ¿Qué más? ¿Sabe cómo le dice el Señor? ¿Cómo dice? El vicario de Cristo, el máximo representante de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo. Pero ¿sabe cómo lo llama el Señor Jesucristo? El Espíritu de verdad. Entonces, aquí está hablando ¿quién? El Espíritu de verdad. ¿Sabe qué le quiero decir, hermano? No importa qué diga el hombre, sea quien sea. Ay, no es que el rabino lo dijo, el pastor lo dijo, el apóstol lo dijo. ¿Qué apóstol ni qué rabino, hermano? Lo está diciendo el Espíritu de verdad. ¿A quién le va a creer usted? Yo le voy al Espíritu Santo, hermano, seguro. Entonces miremos. Esta es la parte que leímos, mire. En Romanos 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Paremos ahí. ¿Cómo dice primero? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ah, bueno. Pero luego dice, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Pregunta. Y afirma, y sigue preguntando, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que una cosa lleva a la otra. Entonces, la responsabilidad suya y mía, ¿qué es? Que crean. Pero dice la Biblia que por el oír viene la fe. Entonces, hay que interceder para que crean, para que hablarles. Porque al hablarles, la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces,
Si ellos la reciben, la palabra de Dios les va a producir fe. Si la rechazan, problema de ellos y Dios. Así de simple. Porque la Biblia dice Jesucristo, yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. Pero aquel que me rechace se condenó solo, a sí mismo. O sea que Jesús no lo condena, se condenó el que no creyó solo, solito él o ella. Pero dice aquí, ¿y cómo oirán? Sin haber quien les predique. Y viene la pregunta luego, otra pregunta: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Es una buena pregunta, pero ahí es donde entran las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo dijo él? Orar al dueño ¿de qué? De la viña o de la mies, para que él envíe obreros a los campos. Entonces, ¿qué debe ser nuestra oración, hermano? Orar y decirle como el profeta, ¿verdad? El Señor estaba diciendo, ¿quién irá? Yo necesito a alguien que vaya a Lake Forest. Ahí está el Señor Jesucristo. Lo ve a usted y dice, yo necesito a alguien que vaya a Lake Forest a hablarle a la gente de la parada. Yo necesito a alguien que hable allá por Arlington, por Chirilagua City. Yo necesito, dice el Señor, pero no le está diciendo ve, sino que le está preguntando, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Y qué dijo el profeta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Le rechazó la oferta? ¿Verdad que no? Lo envió. Entonces ahí queda contestada esta pregunta: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? El Señor está diciendo, ¿cómo oirán, hijos, si no hay quien les predique? Entonces, ¿qué debemos decir nosotros? Señor, llámame a mí, yo quiero, pero no puedo ir por mi cuenta. Señor, no puedo ir por mi cuenta, pero si tú me envías, yo voy. Entonces, si le decimos, Señor, envíame a mí, Él nos va a enviar, te va a enviar, y la palabra que vas a ir a dar va a ser efectiva. Va a llevar el respaldo de Dios, y el que tenga que ser salvo se salva, el que no, no. Quería decirle algo desde que empecé, porque no quiero dejar esa incógnita, porque muchos dicen, no, todos somos hijos de Dios. Recuerdo yo que cuando estaba pequeño, había en la iglesia un hermanito que era bien legalista, y con mi hermano Juan Carlos, el pastor Juan Carlos, nos reíamos de él, pero no por maldad. Ya era un muchacho mayor que nosotros, pero es que él hablaba así bien ronquito, y le decían varón, porque él a todo el mundo le decía varón. Y recuerdo que una vez me subí al bus y él iba ahí, y él se sentó, y se sentó un borrachito a la par de él. Pero ¿sabe por qué nos reíamos de él? Porque le decíamos varón. ¿Por qué no te sentás adelante? Porque siempre te sentás hasta atrás, le decíamos nosotros. Y él decía, no, pero sentate adelante, le decíamos, no, adelante solo los fariseos se sientan, decía. Porque el Señor Jesucristo dijo que los fariseos siempre les gustaban los primeros lugares. Entonces, como era legalista, él decía, adelante solo los fariseos se sientan. Fíjese pues, entonces, cuando iba en el bus, se subió el borrachito, y cuando lo vio con la Biblia, el borrachito lo comenzó a atacar, y le dice, ajá, le dice, con que sos evangélico. Sí, le dijo,
Fíjese, valiente, porque el borrachito no iba con buenas intenciones. Entonces le dijo, entonces vos sos de los que dicen que son hijos de Dios. Sí, le dijo. Y entonces yo qué soy, le dice. Le decía el borrachito, yo qué soy. Le contestó bien. Bueno, eso pregúnteselo a usted mismo, le dijo. Entonces vos estás diciendo que yo soy hijo del diablo, le decía el borrachito. Y él no estaba diciendo eso. Yo soy hijo del diablo, le decía. Eso pregúnteselo a usted mismo, le decía él. Y como él estaba sentado al lado de la ventana, el borrachito no dejaba salir. Total es que se le escapó el varón. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. El Señor Jesucristo dijo que hay hijos del diablo. Y se lo dijo a unos judíos. Porque les dijo, a ese que ustedes dicen que es su padre, ese no es su padre, porque si él fuera el padre de ustedes, mi Padre Celestial, ustedes me amarían, le dijo. Pero en cambio, en vez de amarme, ustedes me quieren matar. ¿Por qué? Porque las obras de su padre, el diablo, ustedes hacen también. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes son hijos del diablo. No se atengan a decir que somos descendientes de Abraham en la carne. Ustedes son hijos del diablo. Entonces hay hijos del diablo. No porque yo lo digo, Jesús lo dijo. En Juan 8 está. Lea todo el capítulo de Juan 8. Y ahí lo dice. Entonces, si hay hijos del diablo, según Jesucristo en Juan 8, entonces no todos los hombres son hijos de Dios. Ni todos van a ser salvos. Aunque el Señor dijo que Él vino para que el que creyera en Él fuera salvo. Ahora, yo quiero que usted lea entonces Romanos 10 en casa y Juan 8. Para que no se vaya a pelear conmigo nadie, ni el que escuche el audio, ni el que vea el video. Yo solo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y de todas maneras, si quieren pelear conmigo, pues los mando a la Biblia, ¿va? Que discutan con el Señor y con el Espíritu Santo a ver quién gana. Esta palabra, hermano, debemos de ser gente clara. Debemos de saber en qué estamos y en qué creemos. Ahora dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos, dice que con un signo de admiración, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, dice esta versión. Otra versión dice el evangelio de la paz. Entonces, ¿qué quiere decir que cuán hermosos son los pies? Lo que quiere decir es cuán hermoso viven los que anuncian el evangelio de la paz. O sea, predicar con los labios, con la boca, pero predicar con la vida. Porque son hermosos sus pies, porque camina bonito. Mucha gente, hermano, quizá no le dice nada a usted, pero lo observa. Y aunque no le diga nada, dicen, qué hermoso vive esa persona. Si usted es obediente y le está sirviendo al Señor, aunque no le diga nada a la gente, qué bonito vive ella, qué bonito vive él. Y comienzan a observarlo, a leerlo, porque somos cartas abiertas al mundo, y se cumple esto. Cuán hermosos son sus pies, qué bonito vive. Y cuando habla, me trae paz. Terminamos con este verso. Sin embargo, no todos hicieron caso. ¿A quién no hicieron caso? Al evangelio, porque Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Cristo. Si Cristo no habla, no hay salvación, no hay fe.
pero Cristo nos está hablando hoy. Hermanos, concluyo aquí. El Señor Jesucristo es el único Salvador. Y debemos de predicar, porque hay gente que se está perdiendo. Hay gente que se está perdiendo afuera por las razones y las preguntas que hay arriba aquí en el capítulo 10, verso 14 en adelante. Debemos de ir a anunciar. Anunciemos, solo anunciemos, hermanos. No, solo tomémonos el tiempo de anunciarle a alguien que hay una mejor vida, que hay esperanza para sus problemas y para su alma, y que Jesucristo lo quiere salvar. Así, Jesucristo te ama y Jesucristo te quiere salvar. Y si le dice, ¿salvar de qué? Entonces éntrele con la palabra y háblele, el Espíritu Santo lo va a respaldar. Amén. Porque se están perdiendo las almas y el diablo está engañando a muchos. Pero que el Señor los reprenda. Yo quisiera que se ponga de pie y que si alguno quiere aceptar a Cristo, hermano, acéptelo. No, hablando en serio. Si alguien quiere aceptar a Cristo, acepte a Cristo hoy, porque solo Cristo salva, no la religión, no el bautismo. Hay gente que dice, yo ya me bauticé. El bautismo no salva a nadie. El ladrón en la cruz no se bautizó y se salvó. ¿Pero por qué se salvó? Porque creyó con el corazón y confesó con su boca. Le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Ah, no, hijo, te tienes que ir a bautizar. Ya no había tiempo, hermano. Si ya se estaba, ahí no lo podían desclavar. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solo Cristo salva. Entonces, yo quiero que oremos, que levantemos nuestro corazón a Cristo. Él está aquí hoy. Y que le digamos, Señor Jesús, yo he creído en ti. He creído en ti para justicia. Y te he confesado con mi boca para salvación. He invocado el nombre del Señor Jesucristo y he recibido gran salvación. He recibido tu Espíritu Santo, he recibido tu palabra, he sido redimido. Señor, y hoy yo vengo nuevamente a rendirte mi vida, a poner delante de tus pies todo estorbo que ha estado en mi vida para que yo no pueda buscarte como lo tengo que hacer. Pero hoy, Señor, quiero pedirte que tú remuevas toda piedra que haya estado obstruyendo, Señor, el fluir de tu palabra y de tu Espíritu Santo en mi vida. Y te pido, Señor, que me envíes para que invoquen aquellos tu nombre, para que crean e invoquen tu nombre cuando yo les predique la palabra tuya, que pongas en mi boca les produzca fe y esa fe los lleve a invocarte, para que ellos, Señor, crean al anuncio que yo haré por el Espíritu Santo a sus oídos, para que yo sea el que les predique, para que oigan de mi boca la predicación del Evangelio. Envíame a mí, dile al Señor, envíame a mí, Señor, para llevar el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, el Evangelio, Señor, que salva. Envíame a mí.
y hermosea mis pies, para que yo sea un ejemplo en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, dile, yo sé, porque tu palabra lo dice, que muchos no obedecerán. Pero yo sé que aquellos que tengan que ser salvos, se salvarán. En el nombre de Jesús. Ahora, hermano, vamos a orar para aquellas personas que nos oigan o nos miren, para que ellos en este momento puedan recibir salvación por la palabra, por la predicación. Y levanta tu mano y dile, Señor, pedimos que tú hagas una obra en ellos y que crean. Toca las almas para que crean, Señor. Levanta tu voz y dile, Señor, toca las almas para que crean. Envía obreros al campo, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y tú que nos has oído, si el Espíritu Santo y esta palabra que Él envía te produce fe, porque la recibes, es el momento que creas en tu corazón en Cristo y que lo confieses con tu boca para salvación. El Señor es el mismo ayer, el Señor es el mismo hoy y será el mismo siempre. En el nombre de Jesús, Señor, desata sobre este lugar poder sobre tu iglesia. Desata sobre este lugar un poder sobre tus hijos. Autoridad, Señor, para hablar tu palabra y para que tú hagas la obra en los corazones, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor, démosle un aplauso a Cristo.